Una gran historia en detrás del icono TV. Rubia, voluptuosa, ingenua, en la voz susurrante. La risa coqueta, el símbolo sexual definitivo del siglo XX. Marilyn Monroe, un icono tan grande que, más de 60 años después de su muerte, su rostro sigue siendo uno de los más reconocibles del planeta. Ella es la definición misma de ícono. Pero, ¿y si te dijera que todo fue una mentira? ¿Que la rubia tonta nunca existió? Que detrás de esa máscara cuidadosamente construida, había una mujer completamente diferente. Una mujer brillante, una lectora voraz, una empresaria astuta que desafió a los estudios más poderosos de Hollywood. Una mujer llamada Norma Jean Baker. Esta no es la historia de Marilyn Monroe, la estrella. Esta es la trágica historia de Norma Jean, la mujer, y de cómo su propia creación la devoró viva. Para entender quién era Marilyn, primero debemos entender quién fue Norma Jean. Su vida no comenzó con glamour, comenzó con el más profundo de los abandonos. Nacida en Los Ángeles, nunca conoció a su padre. Su madre, Gladys, sufría de esquizofrenia paranoide y fue internada en un hospital psiquiátrico cuando Norma Jean era solo una niña. Fue arrojada al sistema, vivió en 11 hogares de acogida diferentes y en un orfanato. Una infancia marcada por la inestabilidad, la pobreza y, como ella misma confesaría más tarde, el abuso. Desarrolló un tartamudeo severo. Era la niña invisible, la niña rota, la niña que nadie quería. A los 16 años, se casó con su vecino, un obrero de 21 años. Lo hizo por una sola razón: evitar que la devolvieran al orfanato. Norma Jean era una y entendió desde muy joven que para sobrevivir necesitaba una armadura. El primer paso de la transformación ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras su esposo estaba en la Marina, ella trabajaba en una fábrica de municiones. Un fotógrafo del ejército la descubrió. Las fotos fueron un éxito, empezó a modelar. Y aquí, Norma Jean comenzó a construir su creación ante divorcio. Se tiñó el cabello de rubio platino. Practicó frente al espejo durante horas, perfeccionando la sonrisa, la mirada. Estudió a las grandes actrices de la época. Se deshizo de su tartamudeo. E incluso, según los informes, cambió su voz, creando ese susurro icónico que el mundo conocería. Un ejecutivo de un estudio le dijo que Norma Jean sonaba aburrido. Juntos eligieron Marilyn Monroe. El ícono había nacido, pero Norma Jean, la niña del orfanato, seguía adentro. Al principio Hollywood no sabía qué hacer con ella, hasta que descubrieron la fórmula en La rubia tonta. Películas como Los caballeros las prefieren rubias o Cómo casarse con un millonario la catapultaron a la fama mundial. El mundo se enamoró perdidamente de Marilyn. Pero Norma Jean la odiaban. Odiaba que la trataran como a una niña. Odiaba que la vieran como un objeto sexual sin cerebro. Odiaba los papeles superficiales que le daban. Y aquí es donde la historia que nos contaron se separa drásticamente de la verdad. El mundo veía a una tonta. Detrás de las cámaras, Norma Jean estaba construyendo una biblioteca personal de más de 400 libros. Y no eran novelas ligeras. Leía a Dostoyevsky, a James Joyce, a Walt Whitman. Leía sobre política, historia y psicología, mientras los periodistas le hacían preguntas estúpidas como ¿qué usas para dormir? Ella estaba tomando clases nocturnas de literatura en la Universidad UCLA. Su segundo esposo fue Joe DiMaggio, la leyenda del béisbol. Él quería una esposa trofeo, un adorno para su brazo. Ella quería hablar de libros y de arte. El matrimonio duró apenas 9 meses. Estaba desesperada por ser tomada en serio. Así que, en 1954, en la cima absoluta de su fama, hizo lo impensable: huyó de Hollywood. Se mudó a Nueva York. Rompió su contrato millonario con la 20th Century Fox, un movimiento que en esa época era considerado un suicidio profesional, y fundó su propia compañía de producción, Marilyn Monroe Productions. Pensemos en esto por un momento. En 1954, una época en la que los estudios eran dueños de los actores como si fueran ganado, una mujer, etiquetada por el mundo entero como la rubia tonta, se convirtió en la segunda mujer en la historia de Estados Unidos en fundar su propia compañía de producción. Le declaró la guerra a los estudios más poderosos. Wyckoff forzó a la 20th Century Fox a renegociar su contrato, dándole un salario mucho más alto, derecho a elegir sus guiones y la aprobación final sobre el director de sus películas. Se casó con el intelectual más famoso de Estados Unidos, el dramaturgo Arthur Miller. Se matriculó en el legendario Actors Studio
el templo de la actuación, para estudiar con el gran Lee Strasberg. Norma Jean estaba finalmente tomando el control. Pero el mundo no quería a Norma Jane. El mundo quería a Marilyn. Y la presión de mantener viva a la máscara la estaba matando por dentro. Para combatir su ansiedad paralizante y el insomnio crónico, desarrolló una dependencia severa de los barbitúricos y las anfetaminas, medicamentos recetados por los mismos médicos de los estudios que la necesitaban despierta y funcional en el septiembre. Se volvió famosa por llegar tarde, por olvidar sus líneas. El mundo la llamó difícil, prima donna. El director Billy Wilder, después de rodar con faldas y a lo loco, se quejó amargamente de ella. Pero la verdad era otra, no era difícil, estaba aterrorizada. Estaba tan medicada y tan ansiosa que, según los informes, vomitaba de pánico antes de cada escena. La mujer brillante que había fundado su propia compañía estaba siendo devorada por la inseguridad de la niña rota del orfanato. Su matrimonio con Arthur Miller colapsó. Su salud mental se deterioró. Entró en el peligroso mundo de los Kennedy. Tuvo relaciones con el presidente John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy. Se sintió, una vez más, como la habían hecho sentir toda su vida usada, un objeto para el placer de hombres poderosos. En 1962, la 20th Century Fox la despidió de su última película por sus constantes retrasos. El icono que había construido el estudio fue desechado sin contemplaciones. El mundo que la había creado, ahora, la abandonaba. El 4 de agosto de 1962, Norma Jean Baker, conocida por el mundo como Marilyn Monroe, fue encontrada muerta en su casa de Brentwood. La causa oficial, un probable suicidio por una sobredosis de barbitúricos. Tenía solo 36 años. El mundo lloró la muerte del símbolo sexual, pero lo que el mundo realmente perdió fue a Norma Jane, una pionera que luchó contra un sistema brutal, que desafió a los hombres más poderosos de Hollywood, que fundó su propia compañía y que leyó a los autores más complejos. Todo mientras el mundo se reía de su personaje de rubia tonta. La tragedia de Marilyn Monroe no es solo su muerte. La tragedia es que la mujer brillante, detrás del icono, nunca tuvo la oportunidad de ser vista por quien realmente era. Ella dijo, una vez en Hollywood es un lugar donde te pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Norma Jean pagó con su alma para crear un ícono que la inmortalizó. Y al final, la destruyó. Esta fue la historia detrás del ícono. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más historias como esta.